el sueño y la desesperación. Las calles polvorientas de San Pedro, un pequeño pueblo olvidado en lo profundo de Centroamérica, se sentían cada vez más vacías. Las pocas familias que quedaban parecían fantasmas, sus rostros marcados por la desesperación y el hambre. Para María, cada día era una lucha contra la realidad que se volvía más insoportable. Con 32 años, y sola desde que el padre de Santiago la abandonó, su vida se había convertido en una interminable búsqueda de maneras de mantener a su hijo a salvo. María trabajaba largas horas limpiando casas en la ciudad cercana, pero apenas lograba ganar lo suficiente para comprar comida. Cada noche, después de acostar a Santiago, su mente se llenaba de preguntas y temores. ¿Qué pasaría si las pandillas, que cada vez más tomaban control del pueblo, la atrapaban a ella o a su hijo? ¿Cuánto tiempo más podrían soportar la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades? Una tarde, mientras regresaba del trabajo, María pasó por la casa de su vecina Carmen, quien hacía poco había emigrado al norte. A diferencia de muchos, Carmen había tenido éxito en su travesía y, aunque la comunicación era esporádica, María supo que había logrado encontrar trabajo en una fábrica en Estados Unidos. Carmen le había hablado de la frontera, de lo difícil que había sido el viaje, pero también de la promesa de una vida mejor, de la posibilidad de empezar de nuevo. Esa noche, mientras miraba a Santiago dormido, con su pequeño cuerpo acurrucado bajo las sábanas desgastadas, algo cambió dentro de ella. Sabía que no podía esperar más. El peligro en su pueblo crecía cada día, y si no hacía algo, Santiago se convertiría en otra víctima de la violencia que había arrasado con tantas familias. La única salida era huir. A la mañana siguiente, María se encontró con don Julián, un hombre que conocía las rutas hacia el norte y que actuaba como intermediario entre los migrantes y los coyotes, traficantes de personas que podían ayudarlos a cruzar la frontera. La conversación fue breve y directa. Necesitaba reunir una cantidad significativa de dinero, lo suficiente para pagar el transporte hasta la frontera y asegurar su lugar en uno de los grupos de migrantes que intentarían cruzar. María vendió todo lo que tenía, los pocos muebles que le quedaban, algunas joyas heredadas de su madre y hasta su bicicleta, el único medio de transporte que tenía para ir al trabajo. El dolor de desprenderse de lo poco que poseía era profundo, pero no tanto como el miedo a quedarse. Las despedidas fueron silenciosas. No había tiempo para grandes gestos o promesas vacías. Solo el crujido de la puerta cuando se cerró detrás de ellos, el peso del pequeño bulto que cargaba en la espalda y la mano de Santiago, tibia y confiada, aferrándose a la suya. Caminaban hacia lo desconocido, pero en el corazón de María latía la esperanza de que, en alguna parte, más allá de la frontera, existía un futuro mejor. Mientras avanzaban por el camino polvoriento, María no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado, historias de muerte en el desierto. De migrantes atrapados por el frío de la noche o por las aguas traicioneras del río. Pero el miedo no la detendría, no esta vez. El amor por su hijo era más fuerte que cualquier incertidumbre, más fuerte que el peligro que los acechaba. Cuando la noche cayó, se detuvieron a la orilla de una carretera. Los faros de un camión iluminaban el polvo en el aire. Ahí, bajo la luz de las estrellas, María y Santiago subieron al vehículo que los llevaría al primer tramo de su travesía hacia el norte. Con cada kilómetro que recorrían, el sueño de una vida mejor parecía más cerca, pero también lo hacía la sombra de los peligros que aún desconocían. La esperanza y la desesperación se mezclaban en el corazón de María, mientras el camión avanzaba por el oscuro camino que los alejaba de su hogar y los llevaba hacia lo incierto. Pero ya no había vuelta atrás. El viaje había comenzado. El encuentro con los coyotes. El traqueteo del camión resonaba en los oídos de María mientras avanzaban por caminos polvorientos y desolados. La oscuridad envolvía todo a su alrededor, solo rota por las luces ocasionales de pueblos pequeños que aparecían como sombras en la distancia. Santiago dormía apoyado en su regazo, y aunque su respiración era tranquila, María no podía relajarse. Su mente estaba en alerta, pensando en lo que les esperaba al llegar al punto de encuentro con los coyotes. Después de varias horas de viaje, el camión se detuvo abruptamente. El conductor, sin decir una palabra, les indicó que bajaran. Afuera, el aire era frío y un pesado silencio reinaba en el ambiente. María apretó la mano de Santiago y lo ayudó a bajar. A su alrededor, otros migrantes descendían lentamente,
compartiendo miradas llenas de miedo e incertidumbre. Estaban en medio de la nada, un punto remoto en el desierto, lejos de cualquier civilización. Una figura emergió de entre las sombras, acercándose con pasos firmes. Era un hombre de mediana edad, con una expresión severa y mirada calculadora. Jorge, uno de los coyotes, era conocido por su dureza y su habilidad para cruzar grupos de migrantes por rutas clandestinas. Detrás de él, otros 3 hombres armados se mantenían en guardia, observando a cada persona como si fueran mercancía. Aquí es donde empieza lo difícil, dijo Jorge, su voz fría y sin compasión. Han pagado para que los llevemos al otro lado, pero les advierto, si no siguen mis reglas, no llegarán muy lejos. Nadie se queda atrás por nadie. Si no pueden seguir el ritmo, están solos. ¿Entendido? María asintió en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que Santiago, con solo 8 años, sería una carga para el grupo. Ya estaba cansado, y el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, no había espacio para el miedo o la duda. Su única opción era seguir adelante. Mientras el grupo comenzaba a organizarse, Jorge les dio las instrucciones. Cruzarían el desierto en varias etapas, caminando por la noche y descansando durante el día para evitar ser detectados por las patrullas fronterizas. Les advirtió sobre los peligros, el calor abrasador del día, las temperaturas bajo cero por la noche, y los animales salvajes. Pero lo peor, según dijo, eran los propios seres humanos. Otros grupos de traficantes y cárteles controlaban partes del camino, y si los encontraban, no habría garantías de que saldrían con vida. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar eso. Miró a Santiago, quien sostenía su muñeca con fuerza. Sabía que no podía mostrar miedo delante de él, así que intentó sonreírle, pero el gesto se desvaneció rápidamente. «Oh, vamos, caminen», ordenó Jorge, señalando la dirección. El grupo comenzó su marcha a través del desierto, un terreno vasto y desolado que parecía extenderse hasta el infinito. No había senderos visibles, solo la fría arena bajo sus pies y el cielo estrellado sobre sus cabezas. A cada paso, María sentía el peso de la decisión que había tomado. El desierto era un lugar implacable, y ellos no eran más que sombras moviéndose en la oscuridad. Las primeras horas pasaron en un silencio tenso. El grupo avanzaba a un ritmo rápido, y aunque Santiago trataba de mantenerse al día, María notaba cómo se cansaba rápidamente. Se agachaba para cargarlo sobre sus hombros cada vez que sus piernas cedían, ignorando el dolor que crecía en su espalda. A lo lejos, los coyotes se mantenían en silencio, caminando como si conocieran cada centímetro de ese terreno. No ofrecían palabras de aliento, no respondían preguntas. Su única preocupación era que el grupo avanzara, sin importar quién cayera detrás. De repente, uno de los migrantes, una mujer de mediana edad llamada Rosa, se desplomó en la arena, agotada. Su respiración era entrecortada, y sus piernas ya no respondían. Algunos del grupo intentaron ayudarla, pero Jorge se acercó rápidamente. «Déjenla», dijo con frialdad. «No tenemos tiempo para eso». «Pero no podemos dejarla aquí», protestó un hombre joven, intentando levantar a Rosa. Jorge lo miró con una mezcla de desprecio y advertencia. «Así no puedes seguir, tú también te quedas», dijo. «Aquí, cada quien se cuida solo. Si no entienden eso, no sobrevivirán». La tensión en el aire era palpable. María sintió una punzada de horror al darse cuenta de lo que eso significaba. No había lugar para la compasión en este viaje. Era cada uno por su cuenta. Con el corazón apretado, vio como algunos del grupo intentaban seguir, dejando a Rosa atrás, entre sollozos y súplicas. La noche avanzaba, y María sentía que cada paso era una batalla. A lo lejos, el llanto de Rosa se desvanecía en el silencio del desierto, mientras el grupo continuaba avanzando sin mirar atrás. Cuando el cansancio se volvía insoportable, y parecía que sus piernas no aguantarían más, Jorge anunció que harían una breve parada. El grupo se detuvo en un área escondida entre formaciones rocosas, donde las sombras proporcionaban algo de refugio del viento frío. María bajó a Santiago de sus hombros y lo recostó contra una roca. Sus propios músculos temblaban por el agotamiento, pero no había descanso para su mente.
Las palabras de Jorge resonaban en su cabeza: aquí, cada quien se cuida solo. Sabía que, en este viaje, no habría piedad para los débiles. Mientras observaba a su hijo dormir brevemente, se prometió que, sin importar cuán difícil fuera, ella lo protegería. Lo sacaría del desierto, lo llevaría al otro lado. Y, a pesar de los coyotes, los traficantes y el mismo desierto, encontrarían un futuro mejor. El desierto implacable. El amanecer trajo consigo una sensación engañosa de calma. El frío de la noche se disipaba lentamente, y con cada rayo de sol que tocaba la arena, el desierto revelaba su verdadera naturaleza. El calor empezaba a envolver el entorno, transformando la tierra en un horno implacable. María se despertó sobresaltada, sintiendo el ardor en su piel y el peso abrumador del cansancio. Santiago seguía dormido a su lado, su pequeño rostro perlado de sudor. «Es hora de moverse», gritó Jorge, su voz cortante resonando en el aire silencioso. «No hay tiempo que perder». El grupo de migrantes se levantó lentamente, sus cuerpos pesados por el agotamiento de la noche anterior. María sintió que sus piernas apenas respondían, pero sabía que no había opción. A su alrededor, las miradas de los demás reflejaban la misma desesperación. El desierto no les daba tregua. La caminata bajo el sol abrasador fue brutal desde el principio. El agua que llevaban era escasa, y cada sorbo se volvía un dilema entre la necesidad de calmar la sed y el temor de quedarse sin nada para los días siguientes. María compartía su botella con Santiago, dándole pequeños tragos mientras intentaba reservar algo para más tarde. Pero la sed era implacable, y con cada paso sentía como la sequedad en su boca se intensificaba. El terreno era traicionero. La arena quemaba sus pies a través de los desgastados zapatos, y el paisaje parecía no tener fin. Montañas rocosas y dunas de arena se extendían por kilómetros, y no había ni una sola sombra donde pudieran refugiarse del sol abrasador. María intentaba mantener a Santiago cerca, sosteniéndolo por la mano o cargándolo cuando ya no podía caminar, pero cada vez le costaba más mantener el ritmo. «Mamá, me duele», se quejó Santiago, su voz temblorosa mientras se tambaleaba a su lado. María se agachó y lo abrazó con fuerza, aunque sentía que su propio cuerpo estaba al borde del colapso. Las palabras de consuelo parecían inútiles, pero trató de ser fuerte para él. «Ya casi llegamos, mi amor. Solo un poco más». Sabía que era una mentira, pero no podía permitirse decirle la verdad, estaban lejos, muy lejos de cualquier refugio. Jorge y los otros coyotes no daban detalles de cuánto faltaba, solo les urgían a seguir. Las pocas palabras que salían de sus bocas eran órdenes, y el silencio del grupo se volvía cada vez más pesado, como una manta sofocante. A lo lejos, uno de los migrantes, Pedro, un hombre robusto de unos 40 años, comenzó a tambalearse. Había estado caminando más lento que los demás, arrastrando los pies con evidente cansancio. Finalmente, se desplomó en la arena, respirando con dificultad. Jorge se detuvo solo un segundo, mirando hacia atrás con indiferencia. «Levántate o te quedas aquí», dijo sin emoción. Pedro intentó incorporarse, pero su cuerpo no le respondía. Su rostro, marcado por el sol, reflejaba la angustia de quien ya no podía seguir. Un par de migrantes intentaron ayudarlo, pero Jorge los detuvo con una mirada gélida. «Si lo ayudan, todos corren peligro», dijo. «El calor no va a esperar por nadie». María observó la escena con el corazón en la garganta. Santiago se aferraba a su brazo, mirando al hombre que ahora estaba solo, abandonado en la arena caliente. La crueldad del desierto y de sus guías se hacía cada vez más evidente. El grupo siguió caminando, dejando a Pedro atrás. María miraba hacia el horizonte, tratando de evitar pensar en lo que acababa de suceder. En su mente, solo una idea la mantenía en movimiento: Santiago. Todo lo que hacía era por él, por su futuro. Aunque el desierto intentara doblegarlos, no podía dejar que eso sucediera. A medida que el día avanzaba, el calor se volvía insoportable. La poca agua que quedaba en las botellas de los migrantes se evaporaba rápidamente. Los labios de María estaban agrietados, y su cabeza daba vueltas por la deshidratación. A su alrededor, algunos del grupo empezaban a tambalearse. Cada paso era una lucha contra el cansancio,
contra el sol y contra el propio cuerpo, que clamaba por detenerse. «Vamos a parar un rato», anunció Jorge, señalando a una pequeña elevación rocosa que ofrecía algo de sombra. María, aliviada, se dejó caer al suelo junto a Santiago, su cuerpo temblando por el esfuerzo. A su lado, los demás migrantes también se derrumbaban, agotados. No había palabras entre ellos, solo el pesado silencio de quienes compartían el mismo sufrimiento. Mientras intentaba recuperar el aliento, María miró a su alrededor. El desierto era implacable, y cada vez que pensaba que no podía ser peor, el calor y el cansancio la desmentían. Sin embargo, algo más la preocupaba. Sabía que las condiciones extremas no eran su único enemigo. Los rumores que había escuchado antes de partir no se le iban de la cabeza: traficantes de personas, bandas criminales, e incluso las patrullas fronterizas. Todos representaban amenazas que podían aparecer en cualquier momento. Jorge, aparentemente inmune al calor y al cansancio, se apartó un momento del grupo. Desde la distancia, María lo vio hablar con los otros coyotes, señalando el horizonte. Algo en su actitud la inquietó. No era solo el peligro del desierto lo que los amenazaba, algo más estaba sucediendo, algo que no les habían dicho. «Mamá, ¿cuánto falta?», preguntó Santiago, su voz débil. María lo miró con ternura y preocupación, acariciando su rostro sucio por la arena y el sudor. «No mucho, cariño. Estamos más cerca cada día». Sabía que esas palabras eran la única esperanza que podía darle, aunque ella misma comenzaba a dudar si podrían seguir mucho más. El desierto no perdonaba, y ellos apenas estaban sobreviviendo. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron, el grupo se preparó para reanudar la marcha. María se levantó con dificultad, ayudando a Santiago a ponerse de pie. A lo lejos, Jorge los observaba, su mirada fría y calculadora. No sabían cuántos días más tendrían que enfrentar este infierno, ni qué otros peligros los esperaban en el camino. Lo único que sabían era que no podían detenerse. Y así, con los cuerpos agotados y la esperanza colgando de un hilo, siguieron adelante, hacia lo desconocido. La amenaza de los cárteles. El viento cálido del desierto susurraba advertencias mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, dando paso a una noche oscura y silenciosa. El grupo de migrantes avanzaba en fila, exhaustos, pero el peligro inminente mantenía sus sentidos en alerta. María, con Santiago apretado contra su cuerpo, no dejaba de observar a su alrededor, buscando cualquier señal de amenaza. Jorge, el coyote que lideraba el grupo, parecía más tenso de lo habitual. Su mirada recorría el terreno con nerviosismo, y hablaba en susurros con los otros guías. María sentía que algo no estaba bien, pero no tenía el valor de preguntar. La amenaza de los cárteles y las historias de otros migrantes que nunca llegaron a su destino rondaban en su cabeza como una pesadilla imposible de sacudir. «¿Todo va bien?», preguntó Luis, un joven migrante que caminaba al lado de María. «No lo sé», respondió ella en voz baja, «pero algo no me gusta». Luis asintió, y ambos siguieron caminando en silencio. A lo lejos, el sonido de motores rompió el aire nocturno. Un murmullo de pánico recorrió el grupo. «¿Qué es eso?», preguntó Santiago, apretando la mano de su madre. María sintió un nudo en el estómago. Los motores se acercaban rápidamente. Jorge se giró bruscamente, señalando a todos que se agacharan. «Cúbranse, ahora», ordenó con una urgencia que nunca antes había mostrado. El grupo se dispersó rápidamente, ocultándose tras los pocos arbustos y rocas disponibles. María tiró de Santiago, cubriéndolo con su propio cuerpo mientras se ocultaban detrás de una roca. Su corazón latía desbocado, y la arena bajo su rostro quemaba, pero el miedo la mantenía inmóvil. Los motores rugieron aún más cerca. El polvo en el aire aumentaba con la proximidad de los vehículos, y entonces los vieron, camionetas negras, iluminadas solo por la tenue luz de la luna, que cruzaban el desierto como depredadores en busca de presas. Sabía lo que significaba. Los cárteles patrullaban estas zonas en busca de migrantes desesperados, a quienes podían capturar y explotar, o peor aún, vender a bandas rivales. María sintió a Santiago temblar bajo su brazo, y lo abrazó con fuerza, deseando poder hacer más por protegerlo.
Las historias de secuestros y asesinatos se repetían en su mente. Ella había escuchado sobre otros grupos de migrantes que habían sido atrapados, mujeres y niños vendidos como mercancía, hombres desaparecidos sin dejar rastro. No podía permitir que eso le sucediera. Las camionetas se detuvieron a unos metros del grupo, y varios hombres armados con AK-47 descendieron. Se movían con precisión, como si estuvieran acostumbrados a cazar en estas tierras. Uno de ellos, un hombre alto y delgado con un pañuelo cubriendo su rostro, dio un par de órdenes y los demás comenzaron a dispersarse, buscando entre la oscuridad. Jorge y los otros coyotes se habían escondido también, pero sabían que, si los encontraban, su destino sería peor que el de los migrantes. Los cárteles no tenían paciencia con quienes transportaban personas por sus territorios sin permiso. María cerró los ojos, rogando en silencio que no los vieran. Sentía a Santiago aferrarse a su brazo, con el rostro oculto contra su pecho. Su respiración era rápida y entrecortada, y María intentaba calmarlo susurrando. Todo va a estar bien, hijo. Quédate quieto, no hagas ruido. Los hombres del cártel avanzaban lentamente, revisando cada rincón, cada sombra, cada espacio donde alguien pudiera esconderse. Uno de ellos pasó cerca de María y Santiago, sus botas golpeando la arena con un sonido pesado. María contuvo el aliento, el miedo apoderándose de cada célula de su cuerpo. Sabía que, si los encontraban, no habría manera de escapar. Uno de los coyotes, un hombre nervioso llamado Ricardo, se movió bruscamente en su escondite, tratando de alejarse. El ruido llamó la atención de uno de los hombres del cártel. «¡Vaya!», y gritó el sicario, apuntando su arma hacia donde Ricardo estaba. Un disparo resonó en la noche, y el cuerpo de Ricardo cayó al suelo sin vida. El sonido fue como un golpe en el pecho para los migrantes que aún estaban escondidos. La realidad de la situación se volvía cada vez más insoportable. «¿Alguien más?», y dijo el hombre del cártel, con una voz gélida que resonaba como una sentencia de muerte. Por un momento, parecía que iban a seguir buscando, pero entonces el líder del grupo dio una señal para que se detuvieran. «Vámonos, no hay nada más aquí», dijo con desprecio, como si el grupo de migrantes no valiera el esfuerzo. Los hombres regresaron a sus camionetas, y los motores rugieron una vez más mientras desaparecían en la distancia. El silencio que quedó atrás era ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados de los migrantes que habían presenciado el horror. María exhaló profundamente, liberando el aire que había contenido durante tanto tiempo. Miró a Santiago, su pequeño rostro marcado por el miedo, y lo abrazó con más fuerza de la que jamás había sentido. El peligro había pasado, pero las cicatrices de esa noche quedarían grabadas en sus almas para siempre. Jorge, con el rostro sombrío, se levantó de su escondite, mirando el cuerpo de Ricardo. Su expresión no mostraba compasión, solo una fría resignación. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», dijo. «Si vuelven y nos encuentran, nadie saldrá vivo». El grupo, aún conmocionado, se levantó en silencio. María sintió que sus piernas apenas podían sostenerla, pero no tenía opción. Debían seguir adelante. El viaje estaba lejos de terminar, y ahora más que nunca sabía que cualquier error podría ser fatal. El desierto no era su único enemigo. Los cárteles acechaban en cada sombra, y la muerte caminaba a su lado con cada paso que daban. El precio de la libertad. Las estrellas brillaban sobre el desierto, pero para María, la belleza del cielo nocturno era un recordatorio cruel de la realidad en la que se encontraba. Tras la experiencia aterradora con los cárteles, el grupo había decidido continuar su camino a pesar del miedo que aún palpitaba en sus corazones. Pero el silencio que había seguido a la fuga de los hombres armados era engañoso. El peligro no había desaparecido, solo se había transformado. María se sentía más cansada que nunca, y Santiago, que había sido un pequeño guerrero durante el viaje, comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Los días en el desierto se alargaban y la desesperación se convertía en una compañera constante. Sin embargo, el deseo de alcanzar la libertad los mantenía en movimiento. Mientras caminaban, Jorge hizo una pausa y se volvió hacia el grupo. «Necesitamos descansar», anunció. «No podemos arriesgarnos a colapsar en medio de la nada». El grupo se detuvo, y todos se dejaron caer en la arena, exhaustos.
María utilizó la escasa luz de la luna para comprobar cómo se encontraba Santiago. Él se había acurrucado contra ella, sus ojos aún abiertos, aunque la fatiga pesaba sobre sus párpados. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó ella, acariciándole el cabello. Tengo un poco de hambre, respondió él con voz tenue. María miró su mochila, apenas quedaban algunas galletas. No había comido adecuadamente en días, pero no podía dejar que su hijo pasara hambre. El precio de la libertad no solo se medía en kilómetros recorridos, sino también en sacrificios personales. Aquí, toma esto, dijo, ofreciéndole unas galletas. Santiago aceptó con gratitud, masticando con lentitud mientras su madre observaba, deseando que su alimento fuera más abundante. Al poco tiempo, mientras el grupo se acomodaba para descansar, Jorge tomó la palabra nuevamente. Su tono era serio y grave. Escuchen, la situación se ha vuelto más complicada. He escuchado rumores de que los cárteles están intensificando su búsqueda. Necesitamos movernos más rápido y estar más alerta. No podemos permitir que nos atrapen. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de ser capturados era aterradora. Pero, ¿qué más podían hacer? No podían regresar, lo que dejaban atrás era un dolor que no podían soportar. Con el amanecer, la ruta hacia el norte continuaba. El sol ardiente caía sobre ellos, y el desierto parecía extenderse infinitamente. A medida que avanzaban, María notó un aumento en la tensión entre los miembros del grupo. La presión de la situación y la fatiga acumulada comenzaban a mostrar fisuras en su unidad. Después de horas de caminata, llegaron a un pequeño poblado que parecía desierto, con casas deterioradas y caminos polvorientos. Jorge les explicó que era un lugar donde a menudo se detenían migrantes para recargar fuerzas, pero que también era un terreno peligroso. El miedo a los cárteles seguía acechando. No puedo seguir más, dijo Luisa, una mujer mayor del grupo, sus ojos llenos de lágrimas. Si seguimos, me arriesgo a perder la vida. Tengo que regresar. María comprendía su desesperación, pero sabía que regresar era volver a un infierno conocido. Sin embargo, los demás migrantes comenzaron a murmurar, expresando su deseo de descansar, de hallar un refugio. Era difícil mantener la esperanza cuando la lucha diaria consumía su fuerza. Y si decidimos quedarnos, debemos estar muy atentos, advirtió Jorge. Este lugar puede ser un refugio o una trampa mortal. María sintió que la presión aumentaba. ¿Qué decisión tomarían? En medio de su incertidumbre, el sonido de motores la hizo mirar hacia la carretera. Un par de camionetas se acercaban a gran velocidad, y el pánico se apoderó de ella. ¡Rápido! ¡Escondámonos!, y gritó Jorge, y todos comenzaron a buscar refugio en las casas abandonadas. María tomó la mano de Santiago y corrió hacia un pequeño edificio que parecía haber sido una tienda. Dentro, el polvo y la descomposición llenaban el aire, y una sensación de desesperanza se apoderó de ella. A medida que se ocultaban, los motores se detuvieron fuera de la tienda. Los hombres del cártel descendieron, sus risas resonaban en el exterior. María sintió que el corazón le latía con fuerza. Era una confrontación inminente. ¿Qué harían si los encontraban? Desde su escondite, escucharon una conversación entre los hombres. Hablaban de la captura de migrantes, de lo que podían hacer con ellos si los encontraban. Las palabras eran frías, desprovistas de humanidad, y María se sintió helada al pensar en lo que podría suceder si eran atrapados. «Y dame eso, voy a revisar aquí», dijo uno de los hombres, y comenzó a acercarse a la tienda. María se dio cuenta de que no podían permanecer en silencio. La única salida era enfrentarse al peligro. Tomó una decisión instantánea. «Santiago», susurró, «necesitamos ser valientes. Vamos a salir, pero tenemos que correr. No mires atrás». El niño asintió con miedo, pero su determinación brillaba en sus ojos. Al instante en que el hombre del cártel entró, María tomó la mano de su hijo y corrieron hacia la salida trasera, el corazón les latiendo con fuerza. El aire caliente golpeó sus rostros cuando salieron, y no miraron atrás. El sonido de sus pasos resonaba en la tierra, cada paso sintiéndose como una traición a su propia esperanza. La libertad tenía un precio,
y ahora sabían que tendrían que pagar con su propia valentía. Mientras corrían hacia la oscuridad del desierto, sintieron que la lucha por su futuro se intensificaba. La libertad que buscaban era esquiva, y el camino estaba lleno de peligros inminentes. Sin embargo, en medio del caos, había un rayo de esperanza que seguía guiándolos, el amor entre madre e hijo, un vínculo que no se rompería, sin importar el costo. Con la certeza de que la búsqueda apenas comenzaba, María y Santiago se adentraron en la noche, dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para alcanzar la vida que tanto anhelaban. Entre la vida y la muerte. El sol comenzó a levantarse lentamente en el horizonte, tiñendo el desierto de un tono anaranjado que contrastaba con la oscuridad de la noche que acababan de dejar atrás. María y Santiago, aún llenos de adrenalina tras su escape, se sentaron en una pequeña meseta para recuperar el aliento. Sin embargo, el alivio que sentían se desvaneció rápidamente, reemplazado por la dura realidad de su situación. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó Santiago, mirando a su alrededor con ojos cansados, llenos de incertidumbre. María miró el vasto paisaje que se extendía ante ellos. No había caminos marcados, solo dunas de arena que parecían llevar a ninguna parte. Ella sabía que tenían que seguir adelante, pero el agotamiento comenzaba a pasar factura. Estamos cerca de la frontera, mi amor. Solo necesitamos encontrar el camino correcto, respondió, aunque en su interior se debatía entre la esperanza y el miedo. Después de unos minutos de descanso, se pusieron en marcha nuevamente, esta vez con la certeza de que cada paso podría acercarlos a la libertad o a la tragedia. A medida que avanzaban, el calor del día se volvía cada vez más implacable. María vigilaba de cerca a su hijo, observando cómo su piel se sonrojaba bajo la intensa luz del sol. De repente, Santiago se detuvo, su rostro pálido y bañado en sudor. «Mamá, tengo sed», dijo, su voz temblando ligeramente. María se sintió desgarrada. Había llenado su cantimplora de agua antes de partir, pero no era suficiente para 2 personas durante tanto tiempo. Sabía que tenían que encontrar agua pronto o arriesgarse a deshidratarse en el desierto. «Vamos a encontrar un lugar donde podamos descansar y buscar agua, ¿sí?», y dijo con una voz tranquila, aunque su corazón estaba lleno de pánico. Continuaron caminando, y con cada paso, la preocupación de María se intensificaba. La luz del sol se volvió una presión aplastante, y el aire parecía volverse más denso. Fue entonces cuando, a lo lejos, avistaron algo que podría ser su salvación, un pequeño arbusto que crecía junto a una roca. Se acercaron con esperanza, pero pronto se dieron cuenta de que no había agua cerca, solo un espejismo cruel. «Y no hay nada aquí», dijo María, frustrada, mirándose en los ojos de su hijo, que comenzaba a tambalearse. Santiago cayó de rodillas, su cuerpo cansado ya no podía soportar el calor ni la falta de agua. María se arrodilló a su lado, sintiendo su propio corazón romperse al ver a su hijo en esa condición. «Santiago, por favor, levántate. Necesitamos seguir adelante», suplicó, su voz temblorosa. «No puedo, mamá», respondió él, con lágrimas en los ojos. «Tengo miedo». María sintió que el peso del mundo se desmoronaba sobre sus hombros. En ese momento, una sombra pasó por su mente, ¿y si no podían seguir? ¿Y si el sueño de una vida mejor se convertía en una pesadilla sin fin? En medio de su desesperación, escuchó un sonido distante. Un motor resonaba en el aire, y su corazón dio un vuelco. Era una camioneta. Podría ser una oportunidad para pedir ayuda o, peor aún, una señal de que los cárteles estaban más cerca de lo que pensaban. «Santiago», y gritó, «tienes que levantarte. Escucha eso». Su voz era un rayo de esperanza, y aunque él dudó, se puso de pie lentamente. Justo en ese momento, una camioneta apareció en la distancia, avanzando por un camino de tierra polvorienta. María no sabía si debían correr hacia la carretera o ocultarse, pero sabía que tenían que actuar rápido. «Vamos a escondernos», decidió, y guiaron sus pasos hacia un pequeño grupo de rocas que ofrecía un refugio. Mientras se ocultaban, María sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos. La camioneta se detuvo cerca, y su respiración se volvió entrecortada. Un grupo de hombres bajó del vehículo, y el miedo se apoderó de ella al reconocer los rostros. Eran los mismos hombres que habían perseguido a su grupo.
¿Dónde están?, preguntó uno de ellos, su voz grave resonando en el aire. María tomó la mano de Santiago y lo atrajo hacia ella, intentando cubrirlo con su cuerpo. La tensión era palpable. Sabía que cualquier movimiento en falso podría delatar su posición. Los hombres comenzaron a buscar, pero, por alguna razón, no parecían estar decididos a mirar entre las rocas. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas, y María rezó en silencio, pidiendo que la suerte estuviera de su lado. Entonces, de repente, uno de los hombres se acercó más, y María contuvo el aliento. «Mira», gritó uno de los hombres. «Allí está». María sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Santiago, asustado, se aferró a ella. La idea de ser capturados, de perder todo lo que habían luchado por lograr, la llenaba de terror. «¡Corran!», gritó Jorge, que había aparecido de la nada, llevando a otros migrantes hacia un lado. «No dejen que los atrapen». La acción fue instantánea. María tomó la mano de Santiago, y juntos, corrieron hacia la salida, el corazón palpitante y el miedo empujándolos hacia adelante. Las balas comenzaron a resonar, y el sonido de los gritos llenaba el aire. «¡No pares!», y gritó María, mientras sus piernas se movían con desesperación. Cruzaron la línea de rocas, saltando hacia un terreno abierto, donde la luz del sol golpeaba su piel. En ese momento, sintieron que estaban entre la vida y la muerte, con el futuro en un hilo delgado. Con cada paso que daban, el desierto parecía tragarlos, y los ecos de la confrontación resonaban detrás de ellos. Pero María no podía rendirse. Santiago era su razón de vivir, y mientras él estuviera a su lado, lucharía con todas sus fuerzas. «Sigue corriendo, mamá», exclamó Santiago, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. Y así lo hicieron, sin mirar atrás, empujados por la esperanza de que algún día, al final de ese camino peligroso, encontrarían la libertad que tanto anhelaban. El cruce del río. Las sombras del atardecer comenzaron a alargarse, llenando el desierto con una luz dorada que presagiaba el fin de otro día. María y Santiago, aún con el eco de sus pasos resonando en sus oídos, se encontraban cerca de la frontera con los Estados Unidos. Sus cuerpos estaban agotados, y el miedo aún les pesaba en el corazón. Pero sabían que estaban cerca de cruzar el umbral hacia una nueva vida, un futuro que tanto anhelaban. «¿Y mamá, es aquí?», preguntó Santiago, mirando al horizonte con una mezcla de esperanza y temor. María asintió, aunque su corazón latía con fuerza. En el fondo de su mente, sabía que el camino aún no estaba claro. Las historias que había oído sobre el cruce del río eran aterradoras, y cada paso que daban hacia el agua se sentía como una prueba más de su determinación. A medida que se acercaban al río, el murmullo del agua se hacía más fuerte. El sonido era a la vez tranquilizador y aterrador, significaba que estaban cerca de la libertad, pero también que el cruce no sería fácil. Frente a ellos, el río se extendía en un largo y serpenteante camino. Las corrientes eran rápidas y las aguas, oscuras, ocultaban peligros invisibles. María podía ver a otros migrantes a lo lejos, preparándose para cruzar. Algunos se aferraban a botes desgastados, mientras que otros optaban por intentar nadar. La visión la hizo dudar. «Mamá, podemos hacerlo». Santiago le tomó la mano, sus ojos grandes y asustados. «Sí, mi amor. Debemos hacerlo», respondió María, tratando de infundirle confianza a pesar de su propia incertidumbre. Mientras se acercaban a la orilla, notaron a un grupo de coyotes esperando en la otra parte, observando a quienes intentaban cruzar. Los hombres eran imponentes, con miradas frías y evaluadoras, como si estuvieran esperando a que alguien hiciera el movimiento equivocado. «Y es nuestra única oportunidad», murmuró María, apretando la mano de Santiago. «Solo hay que cruzar y mantener la calma». Con el corazón en la garganta, María guió a su hijo hacia el agua. Al principio, el frío la hizo estremecer, pero la urgencia de su situación la empujó hacia adelante. Cada paso que daban los sumergía más en las aguas heladas, y María podía sentir la corriente arrastrarlos. «Mamá, es muy profundo», y gritó Santiago, luchando por mantenerse a flote. «Confía en mí, cariño. Solo sigue nadando».
Mantén la cabeza arriba, respondió María, tratando de no dejar que el pánico se apoderara de ella. La corriente del río se volvió más fuerte, y María tuvo que esforzarse para no perder de vista a Santiago. Cada vez que lograba tomar aire, el agua la empujaba hacia abajo. De repente, sintió que su hijo se deslizaba de su lado. En un instante de terror, se volvió hacia él. «Santiago», y gritó, extendiendo la mano, pero el agua lo arrastraba. La desesperación la invadió mientras se sumergía para intentar alcanzarlo. Sus manos lo buscaban en la oscuridad del agua, y el miedo la ahogaba. Pero en ese momento, su instinto de madre se encendió con fuerza. Logró agarrar su brazo, y con todas sus fuerzas, lo tiró hacia arriba. «Sujétate fuerte», ordenó, mientras luchaban contra la corriente. Juntos, lograron salir a la superficie, el aire frío llenando sus pulmones. Pero la lucha no había terminado. A lo lejos, la figura de un coyote se acercaba, su mirada fija en ellos, como un depredador listo para atacar. «Rápido, nademos hacia la orilla», y gritó María, sintiendo que el peligro estaba a solo unos pasos de distancia. El esfuerzo era titánico. La corriente los empujaba hacia atrás, y el río parecía tener una mente propia. Pero María se aferraba a la esperanza y a su amor por Santiago. Con cada brazada, le gritaba que no se rindiera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, tocaron la orilla. Exhaustos, se arrastraron hacia la tierra firme, y la sensación de la arena bajo sus cuerpos fue un alivio. «O lo logramos, mamá», dijo Santiago, su voz débil pero llena de emoción. María se dejó caer sobre el suelo, respirando pesadamente. No podían detenerse, sabían que aún estaban en peligro. Aún había coyotes al acecho, y su viaje no había terminado. «Oh, vamos, cariño, necesitamos escondernos», respondió, tomando su mano mientras se levantaban. Se movieron rápidamente entre los arbustos y las rocas, tratando de evitar ser vistos. A lo lejos, los hombres discutían en voz baja, y María pudo escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban sobre los migrantes que intentaban cruzar, y de las sanciones que enfrentaban si no cumplían con su parte del trato. María sintió una oleada de miedo recorrer su cuerpo. Sabía que su lucha no solo era contra la naturaleza, sino también contra hombres sin escrúpulos que estaban dispuestos a aprovecharse de su desesperación. Mientras se escondían, María decidió que no se detendrían. Tenían que llegar a su destino, a ese futuro que les había prometido en cada noche de insomnio. El tiempo corría, y no podían permitirse ser atrapados. Con una determinación renovada, se adentraron en el paisaje desconocido, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. A medida que se alejaban del río, María tomó una profunda respiración. Su corazón latía con fuerza, lleno de miedo y esperanza, mientras avanzaban hacia lo desconocido, más allá de la frontera del dolor. El otro lado. El cielo comenzaba a despuntar, tiñendo la tierra con matices de naranja y rosa, mientras María y Santiago se movían con cautela por el lado americano de la frontera. A pesar de haber cruzado el río, la sensación de alivio se mezclaba con el miedo. Se encontraban en un territorio desconocido, donde la esperanza y la incertidumbre caminaban de la mano. El paisaje que se extendía ante ellos era un contraste sorprendente con el desierto que habían dejado atrás. Aunque había casas dispersas y caminos pavimentados, el ambiente se sentía hostil. Cada sonido, desde el canto de un ave hasta el zumbido de un automóvil, era un recordatorio de que estaban lejos de casa, y que no tenían ningún derecho a estar allí. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Santiago, su voz temblorosa mientras miraba a su alrededor, intentando procesar el cambio. María respiró hondo, tratando de controlar su propio pánico. Sabía que tenían que encontrar un lugar seguro, pero no sabía hacia dónde ir. Cada paso que daban se sentía como un riesgo calculado. «Primero necesitamos escondernos. Debemos encontrar un lugar donde podamos descansar y planear nuestro siguiente movimiento», respondió, sintiendo que la responsabilidad de su hijo pesaba cada vez más en sus hombros. Comenzaron a caminar, manteniéndose cerca de las sombras de los árboles y evitando las calles abiertas. Mientras avanzaban, la tensión aumentaba. Los recuerdos de las amenazas en el camino, de los coyotes y de los cárteles, regresaban a su mente.
Todo parecía un sueño inquietante del que no podían despertar. Después de unos minutos de caminata, encontraron un pequeño parque, parcialmente desierto a esa hora de la mañana. Las sombras de los árboles brindaban un refugio perfecto. Se sentaron en un banco y María sacó una botella de agua que había traído consigo. No era mucho, pero era suficiente para reponer un poco de energía. «Mamá, ¿y si alguien nos encuentra?», preguntó Santiago, mirando nerviosamente a su alrededor. «Y no pasará, cariño. Solo debemos permanecer tranquilos y esperar a que sea seguro», respondió, intentando infundirle tranquilidad mientras tomaba un sorbo de agua. Mientras descansaban, los pensamientos de María iban y venían. Recordó a su familia en México, a su madre, y las razones que la habían llevado a dejar todo atrás. La promesa de un futuro mejor brillaba en su mente, pero también se preguntaba si realmente estarían mejor aquí. La situación era más compleja de lo que había imaginado. Había escuchado historias sobre migrantes que, una vez en el otro lado, se enfrentaban a nuevos peligros, la explotación laboral, la discriminación y, a veces, incluso la deportación. Sin embargo, el deseo de encontrar un hogar mejor para su hijo era más fuerte que cualquier miedo. «Mamá, ¿y si nunca podemos volver a casa?», la voz de Santiago interrumpió sus pensamientos. «Y siempre podremos volver, hijo. Pero ahora debemos enfocarnos en el presente», respondió María, sintiendo que su propio corazón se rompía al pensar en la posibilidad de no volver jamás. Después de un tiempo de reposo, se dieron cuenta de que debían actuar. María sabía que necesitaban encontrar trabajo, aunque fuera temporal, para poder comer y planificar su próximo movimiento. Tenía que hacer algo, y pronto. «Voy a buscar información sobre trabajos en la zona», dijo María, levantándose del banco. «Mientras tanto, tú quédate aquí. No te alejes y no hables con extraños, ¿entendido?». Santiago asintió, y aunque su expresión era de preocupación, confiaba en su madre. Ella se adentró en el vecindario, tratando de parecer natural, como cualquier otra persona que buscaba empleo. Pasó por tiendas y cafeterías, observando a la gente que iba y venía. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes. Al entrar, la dueña, una mujer mayor de cabello canoso y mirada amable, la miró con curiosidad. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó la mujer, mientras María se acercaba al mostrador. «Busco trabajo». «Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa», dijo María, sintiendo que cada palabra era un grito de desesperación. La mujer la miró con compasión. «Lo siento, pero no tengo nada en este momento». «Pero, ¿estás bien?». «Pareces muy cansada», dijo la mujer, viendo las ojeras de María. María dudó antes de responder. La verdad era dura de llevar, pero sabía que no podía ocultar su situación. «Vine con mi hijo. Estamos tratando de empezar de nuevo aquí, pero es difícil». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente los apartó, intentando mantener la compostura. La mujer se ablandó y, tras un momento de silencio, le dijo: «Y mira, puedo ofrecerte algo de comida. También tengo un amigo que podría necesitar ayuda en su restaurante. Te daré su número», dijo, escribiendo en un papel y dándoselo a María. Con gratitud, María tomó el papel, sintiendo que la amabilidad de la mujer era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. «Y gracias». «Gracias de verdad», respondió, sintiendo que su corazón se aligeraba un poco. Regresó al parque donde había dejado a Santiago, quien le estaba esperando con impaciencia. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó él, su rostro iluminado por la curiosidad. «He encontrado algo. No es mucho, pero tengo un contacto para un trabajo», dijo María, sintiendo una oleada de alivio al compartir la noticia. «Y también tenemos algo de comida». Santiago sonrió, y aunque aún había incertidumbre en su futuro, la pequeña victoria les llenó de esperanza. Comieron juntos en el parque, sintiendo que, aunque el camino sería difícil, al menos no estaban solos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, María se sintió decidida. Aunque el otro lado de la frontera era desconocido y peligroso, también era un nuevo comienzo, una oportunidad para escribir su propia historia. Con su mano entrelazada con la de su hijo, miró hacia el futuro,
lista para enfrentar lo que viniera. A pesar de todo, estaban vivos y juntos. Y eso, en medio de la adversidad, era suficiente. Un nuevo comienzo. Las primeras luces del alba se filtraban a través de la ventana del pequeño apartamento que María y Santiago habían conseguido alquilar. Aunque era un espacio humilde, con paredes desgastadas y una cocina que apenas cabía a un par de personas, para ellos representaba un nuevo comienzo. Habían llegado a un lugar donde la esperanza comenzaba a florecer, y eso era más de lo que jamás habían esperado al cruzar la frontera. La noche anterior, María había trabajado en el restaurante hasta tarde, limpiando mesas y sirviendo a los clientes. Su nuevo empleador, un hombre amable llamado Miguel, le había ofrecido la oportunidad con una sonrisa cálida y palabras de aliento. Cada centavo que ganaba se sentía como un paso más hacia la estabilidad que tanto anhelaban. Santiago, por su parte, había estado explorando el vecindario mientras su madre trabajaba. Había conocido a algunos niños de su edad y empezado a adaptarse a la vida en este nuevo lugar. Se sentía emocionado, pero también nostálgico, recordando a sus amigos y la vida que habían dejado atrás. «Mamá», llamó Santiago, despertando a María con su energía matutina. «Quiero explorar más el barrio». María sonrió al ver la emoción en su rostro. El brillo de su hijo era un faro de luz en medio de sus propias inseguridades. «Claro, pero primero tenemos que desayunar y prepararnos». «Hoy será un día importante», respondió, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Después de un rápido desayuno de frijoles y tortillas que habían conseguido en el mercado local, se vistieron y salieron. El aire fresco de la mañana traía consigo un nuevo aroma, uno que mezclaba el pan recién horneado con el sonido lejano de las risas infantiles. Mientras caminaban, María notó cómo Santiago se mezclaba con los demás niños en el parque cercano. El sonido de las risas y los gritos de alegría era un bálsamo para su corazón, una confirmación de que su hijo estaba comenzando a encontrar su lugar. «Mamá, ¿puedo quedarme un rato más aquí?», preguntó Santiago, su rostro iluminado por la diversión que estaba teniendo. «Claro, pero no te alejes demasiado». «Yo estaré cerca», respondió María, aliviada de ver a su hijo tan feliz. Se sentó en un banco cercano, observando cómo los niños jugaban al fútbol. No podía evitar pensar en los sacrificios que habían hecho para llegar hasta aquí. Recordaba las noches frías en el desierto, los momentos de desesperación y el miedo que sentía al cruzar la frontera. Pero ahora, mientras veía a Santiago reír y jugar, se dio cuenta de que cada uno de esos momentos valía la pena. A medida que pasaba el tiempo, decidió que era momento de hablar con Miguel sobre un horario más fijo en el restaurante. No solo quería asegurarse de que tuvieran suficiente dinero para vivir, sino también anhelaba establecer una rutina que les diera un sentido de pertenencia. Así que se dirigió al restaurante, que estaba a poca distancia del parque. Al llegar, encontró a Miguel preparando la cocina para la jornada. «Buenos días, María. ¿Cómo te va?», preguntó él, mirándola con una sonrisa. «Buenos días, Miguel. Solo quería hablar contigo sobre la posibilidad de tener un horario más fijo. Me gustaría trabajar más días si es posible», dijo, sintiendo que esa era una oportunidad que no podía dejar pasar. Miguel asintió, su expresión se volvió más seria. «Le entiendo, y aprecio mucho tu trabajo. Te necesito aquí. Pero hay algo más que deberías saber. En esta área, hay muchos trabajos para los que se necesita ayuda. Podría recomendarte a otros restaurantes o cafés si estás interesada», ofreció Miguel, mostrando su apoyo. María sintió que la esperanza se encendía dentro de ella. «Eso sería increíble, gracias. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurar un futuro mejor para mi hijo», respondió, con una determinación renovada. El resto del día fue una mezcla de trabajo y planificación. María se sintió satisfecha con su trabajo, pero también con el camino que estaba comenzando a trazar para su futuro. Después de cerrar el restaurante, se dirigió nuevamente al parque para recoger a Santiago. Al llegar, vio a su hijo rodeado de nuevos amigos, riendo y jugando sin preocupaciones. La imagen le llenó el corazón de alegría y esperanza. Se acercó y se unió a ellos, sintiendo la calidez de la aceptación de los otros niños. «Mamá, mira lo que puedo hacer», exclamó Santiago,
corriendo hacia ella y mostrando sus habilidades para jugar al fútbol. María sonrió, llena de orgullo. «Eres increíble, hijo. Estoy tan orgullosa de ti», dijo, abrazándolo mientras los demás niños aplaudían. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores vibrantes, María se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, estaban construyendo una vida nueva y significativa. Las cicatrices de su pasado aún estaban frescas, pero cada día que pasaba en este nuevo lugar les traía un paso más hacia la sanación y la prosperidad. Esa noche, mientras se acurrucaban en la cama de su nuevo hogar, María sintió que el peso del dolor comenzaba a desvanecerse. Por primera vez desde que habían cruzado la frontera, se sintió en paz. «Mañana será un gran día, Santiago. Estamos aquí y lo vamos a lograr juntos», susurró, abrazando a su hijo. «Sí, mamá. Un nuevo comienzo», respondió él con una sonrisa, cerrando los ojos. María sabía que la vida aún presentaría sus desafíos, pero ya no sentía miedo. Tenía a su hijo a su lado y un futuro por construir. En la frontera del dolor, habían encontrado la esperanza. Y así, mientras el silencio envolvía su nuevo hogar, la madre y el hijo comenzaron a soñar nuevamente, listos para enfrentar lo que viniera con valentía y amor. La historia de En la frontera del dolor es un poderoso recordatorio de las luchas silenciosas que enfrentan millones de personas en busca de un futuro mejor. Nos invita a reflexionar sobre la migración no solo como un proceso físico, sino como un viaje emocional lleno de sacrificio, esperanza y resiliencia. Cada día, muchos como María y Santiago se ven obligados a dejar atrás sus hogares, enfrentando un camino lleno de peligros y decisiones desgarradoras. La historia nos confronta con la realidad de que la búsqueda de una vida digna puede implicar el riesgo de perderlo todo. A través de sus ojos, experimentamos la angustia de dejar atrás lo conocido y el anhelo de encontrar un lugar donde pertenecer. La figura de María encarna la fuerza inquebrantable de las madres que, impulsadas por el amor, son capaces de enfrentarse a lo impensable. Su historia nos hace cuestionar nuestras propias percepciones sobre la migración y nos invita a empatizar con aquellos que atraviesan situaciones similares. Nos recuerda que detrás de cada historia de migración hay una vida, un sueño y un deseo profundo de prosperar. A medida que avanzamos en la vida, a menudo olvidamos que la dignidad humana no está reservada para unos pocos privilegiados, sino que es un derecho universal. La historia nos empuja a mirar más allá de los estereotipos y a reconocer la humanidad que todos compartimos. Nos hace preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por los demás? ¿Cómo podemos contribuir a un mundo donde todos tengan la oportunidad de vivir sin miedo y con la esperanza de un mañana mejor? En la frontera del dolor no es solo un relato sobre migrantes, es una llamada a la acción para abrir nuestros corazones y nuestras mentes, para entender que, a pesar de las diferencias que puedan existir, todos buscamos lo mismo, amor, seguridad y la oportunidad de prosperar. En este viaje compartido, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de un mundo más justo y compasivo. Al final, la historia nos recuerda que, aunque el camino puede ser arduo y lleno de desafíos, siempre hay esperanza. La historia de María y Santiago es un símbolo de que, con amor, determinación y la voluntad de luchar, es posible construir un nuevo hogar, donde los sueños puedan florecer y el dolor del pasado se convierta en la fortaleza del futuro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.